Buenas noches, profesora. Nosotros somos Daniel Fernando Silva Ardila, el que le habla, y Germán David Manrique Medina, mi compañero. Vamos a exponer acerca de suelos expansivos. Em, Comenzamos con su definición. Entonces, em, los suelos expansivos son aquellos que experimentan un cambio significativo en su volumen cuando se alteran las condiciones de humedad, lo que puede afectar esto, la estabilidad de las infraestructuras que podamos estar llevando a cabo en diseño. Generalmente estos suelos son predominantemente arcillosos y se pueden caracterizar por tener una alta capacidad de absorción de agua. El cambio de volumen de este tipo de suelos se debe a esto, cuando aumenta el contenido del agua y la contracción cuando se reduce la humedad. Entonces, este fenómeno es especialmente conocido en zonas áridas y semiáridas donde la humedad es bastante variable. Este tipo de suelo también puede presentar bastantes retos para la ingeniería civil debido a que puede presentar bastantes tipos de inconvenientes. Este tipo de suelos expansivos pueden generar desplazamientos que afecten la estabilidad de cimientos y otro tipo de estructuras. La clasificación de estos tipos se basa en su capacidad del cambio volumétrico, como hablaba anteriormente, de el aumento del volumen cuando la humedad es bastante alta o la disminución cuando esta misma disminuye. Entonces, en ese momento el suelo se compacta. Entonces, tiene bastantes cambios de volumen. Em, Continuamos con las propiedades de resistencia. No, las propiedades y características del suelo. Entonces, las propiedades y características del suelo expansivo eh, son las más relevantes son sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces, tenemos los límites de Atterberg, la humedad natural, la granulometría y la resistencia al corte, de la cual hablaremos más adelante. Estas propiedades también son esenciales para comprender el comportamiento de estos suelos bajo diferentes tipos de condiciones que pueden generar en el ambiente. Entonces, los límites de Atterberg son determinantes para clasificar este tipo de suelo fino y conocer su comportamiento frente a diferentes variaciones de humedad. Estos límites se basan especialmente en el límite líquido y en el límite plástico. Indican la plasticidad de los suelos y su tendencia a expandirse. Y este tipo de suelos tiende a tener un índice de plasticidad elevado, lo cual refleja su capacidad de deformarse y cuando se les agrega agua, cuando la humedad aumenta bastante. Y esto tiende a hacer de que el límite de plasticidad hace que tienda más a la expansión que a la compactación, lo que se convierte en un factor bastante crítico para la constructibilidad de cualquier proyecto. La humedad natural de los suelos expansivos es otra propiedad clave que afecta también su comportamiento, como lo que hablamos anteriormente, debido a la humedad. Como son suelos arcillosos, debido a sus partículas bastante finas, em, son capaces de retener grandes cantidades de agua, lo que les permite esa expansión. Cuando el contenido de agua se incrementa en estos suelos, los enlaces de las partículas de arcilla se modifican y se expanden, y por lo que aumenta el volumen del mismo suelo. En regiones donde estos suelos expansivos pueden aparecer, estas fluctuaciones o cambios repentinos de humedad debido a temporadas de lluvia o a temporadas donde no haya lluvia, puede generar este cambio tanto de expansión como de compactación y puede generar esto bastantes daños estructurales. La granulometría también es un factor crítico que afecta tanto la plasticidad como la capacidad de expansión de estos suelos. Entonces, los suelos expansivos tienen una alta proporción de partículas finas, como en este caso este tipo de suelos puede ser arcilloso, contribuye a esa capacidad de absorber agua. La granulometría influye directamente en el tamaño de este tipo de partículas finas, por ende la capacidad del suelo de resistir el paso del agua.
por lo que esto tiene bastante capacidad de absorción. Ya pasamos con las propiedades de resistencia al corte. Entonces, la resistencia al corte en los suelos expansivos depende en gran medida del contenido de humedad que éste tenga y de su compactación. Estos suelos arcillosos tienden a tener una resistencia al corte a disminución. Significativamente también cuando el suelo está saturado, pasa lo contrario, que se expande, lo que aumenta su capacidad de deformación. La resistencia al corte cuando no está drenado el suelo, esto quiere decir en condiciones de saturación, mm, no permite que el agua se drene. Entonces, la resistencia al corte tiende a ser más baja. Eh, También tenemos la resistencia al corte drenada. Cuando el suelo de agua es capaz de drenarse solo, la resistencia al corte puede aumentar. eh, ya que el contenido de agua se estabiliza en cierta forma y la expansión del suelo disminuye. Esta propiedad es también relevante de estos tipos de suelos expansivos, ya que experimentan estos cambios de humedad. También hablaremos de los métodos de ensayo y de los suelos expansivos. Estos suelos expansivos requieren de ensayos geotécnicos bastante detallados para comprender este tipo de comportamiento, ya que puede variar dependiendo la zona en la que se encuentre. Entonces, tenemos varios tipos de pruebas, entre ellas la prueba de consolidación, que mide el asentamiento de un suelo bajo cargas constantes. Y esto es especialmente útil para este tipo de suelos que son expansivos. El ensayo triaxial que es utilizado para evaluar la resistencia de un suelo bajo condiciones controladas de presión. Em, este ensayo también permite estudiar la respuesta de estos tipos de suelos expansivos cuando son sometidos a grandes cambios de humedad y aplicando diferentes tipos de cargas. Y el ensayo de corte directo, que es el más común, que es de los más utilizados normalmente, que es cuando se someten los esfuerzos de corte y se evalúa cómo responde este tipo de material a este tipo de fuerzas. Esto sí es útil para caracterizar esa resistencia de los suelos expansivos cuando están en condiciones saturadas. Y el impacto también de estos suelos expansivos en las infraestructuras, hablando ya de ingeniería, sí puede generar un desafío bastante grande debido a que si no se realiza un estudio geotécnico bastante detallado, eh, esto podría generar problemas en diferentes tipos de estructuras, ya sea por asentamientos, ya sea por grietas en el cemento, ya sea por eh, cambios de nivel que afectan estructuras metálicas. Y se tendería a mitigar este tipo de efectos con soluciones en los estudios geotécnicos donde podamos generar diferentes tipos de cimentaciones óptimas para cada tipo de suelo. Por eso es tan importante generar un estudio geotécnico bastante detallado para los suelos expansivos. Los dejo con mi compañero. Bueno, para ilustrar un poco lo que venía diciendo mi compañero, vengo a mencionarles casos, 3 casos de estudio, principalmente dados por lo que es suelos expansivos. Estos 3 casos se encuentran en la ciudad de Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, siendo estas tres una de las principales ciudades con suelos expansivos. También en estas se destacan Medellín y Cali. En la primera podemos observar que es el caso de Bogotá, en el cual se evidencia que la estructura es un cuerpo mucho más rígido y poco tolerable a deflexiones en comparación con lo que es la cimentación. En este caso de estudio, que es el edificio de la calle 47, a la cimentación, si bien tuvo afectaciones, estas afectaciones son por filtración y carbonatación, mientras que al tener asentamientos diferenciales
asentamientos diferenciales y comportamiento diferencial por lo que es el hinchamiento y la compresibilidad de las arcillas, pues vino generando fisuras dentro de la propia estructura. A continuación, si quieres, pasa la diapositiva, Daniel. Estas causas para este tipo de estructuras, lo que sucedió aquí fue que principalmente no se, en la mayoría de los casos vamos a observar que no se cumplen satisfactoriamente las condiciones técnicas de elaboración principal. Generalmente esto pasa en ciudades de Latinoamérica, en Colombia principalmente. Que pues por ganarse un poco van a venir presentando algunas adecuaciones, sean estéticas o de capacidad de uso, como en este caso que le adicionaron unas materas. Estas materas de jardinería presentaron unos sobreesfuerzos en el edificio. Adicional a esto, ellas filtraban agua hacia el suelo, lo cual permitía que se realizara un hinchamiento. Este tipo de edificios viene siendo de placa flotante, lo que vino fue de placa flotante con sótano, lo que vino este tipo de hinchamiento afectando lo que es la zona de la placa y de la pantalla que sostiene estos sótanos, lo cual, como veíamos anteriormente, presentaba fisuras y una carbonatación. En lo que es la estructura, los elementos no estructurales de la parte de la superestructura presentan grietas y con yesos de testigo que aún así se siguen fragmentando. Esto para el caso de Bogotá. Vamos a seguir con el siguiente caso, que es de Barranquilla. Siguiente. Eso. En Barranquilla tenemos exactamente dos sectores que son predominantemente arcillas sensitivas, que son las conocidas como arcillas expansivas o suelos expansivos, que son la morillonita. Estos sectores, denominados como Campo Alegre y sector Miramar, son uno de los claros ejemplos de las problemáticas que se viven en Colombia, no solo en lo que es la geotecnia, sino en el momento de construcción, ya que por temas económicos, por temas, como venía diciendo, de ganancia de espacio, muchas veces el constructor intenta ganarse un poco, termina afectando y no cumpliendo con las características y dañando. Además de eso, también podemos evidenciar que no hay un riguroso control para emplear este tipo de medidas que nos puedan colaborar con este tipo de suelos. Siguiente. Tal es el caso del sector Miramar, más que todo en lo que es el centro comercial. Este centro comercial estaba diseñado inicialmente con dos muros de contención, uno en la parte superior donde se alojan dos sótanos y uno en la parte inferior, ya que en esta parte inferior se venía a presentar una vía junto con un edificio. El constructor, sin embargo, perdón, antes de eso, estos muros venían anclados con unos anclajes a la roca y adicional a esto venía con unos pilotes. El constructor, para ganar un poco de espacio y mejorar sus condiciones, realizó un sótano más en la parte más pegada hacia el edificio y la calle, y solo ancló este sótano, mientras que la pantalla quedaba contra el otro edificio, no la ancló. Esto lo que generó fue que cuando llegaron y hubo un cambio de humedad significativo, hizo un hinchamiento, lo que hizo fisuras dentro de la misma placa del sótano y dentro de la pantalla del muro de contención, flectando el muro de contención, destruyendo toda la losa de cimentación del sótano 3
el cual quedó completamente inservible porque, pues como les decía anteriormente, este sótano no tenía licencia. Por otro lado, también tenemos casas en el sector Miramar, las cuales venían o presentaban rellenos, rellenos de recebo compactado. Este recebo compactado, cuando lo fueron a revisar, no fue adecuado de forma correcta, eh, y las casas tenían unos defectos, los cuales, pues este sector principalmente no tiene un alcantarillado pluvial. Lo que hacían era que directamente dirigían todas las aguas a lo que es la jardinería. Como el recebo compactado, que en este tipo de casos lo que busca el recebo compactado es mantener las condiciones iniciales del terreno que está por debajo de él intactas, pues no era de buena calidad, no estaba bien hecho. Entonces se filtraban por allí microgotas, lo que hizo afectaciones dentro de las casas. El constructor de dichas casas, a raíz de una demanda y de otros, le tocó realizar la compra de estas casas, pilotearlas y volverlas a vender. En este tipo de casos de Barranquilla suele ser muy complejo, ya que, como vimos en la primera presentación, hay una gran porción que son arcillas sensitivas o suelos expansivos. Lo que se planteó principalmente o inicialmente es que se iba a retirar ese suelo y sobre él se iba a colocar relleno antrópico de minería. Sin embargo, con el tiempo, este relleno en varios conjuntos, como lo es el conjunto Mirador del Parque, han presentado consolidaciones diferenciales, lo cual también daña la estructura, lo cual nos indica que deberíamos de mejorar un poco tanto en los estudios geotécnicos como en las soluciones a implementar, y en el tema de control tanto control instrumental de las estructuras, como en el tema de control de las construcciones, ya que, pues, como vimos, muchas veces están o no entregando en cantidades satisfactorias, o se están adueñando de cosas que no tienen licencia o no están permitidas. Bueno, ahora pasamos al caso de Cúcuta. Este caso de Cúcuta, presentamos lo mismo, suelos expansivos. Tenemos todo lo que es un conjunto, que son colinas de vista hermosa en el sector de San José, Cúcuta. Este sector son netamente arcillas expansivas. Si bien la cimentación logró soportar todas las cargas que venían a partir de este hinchamiento y de esta reducción del material sobre el cual estaba fundado, lo que es la estructura que está por encima de la cimentación no logró soportar de la misma forma el, que el, el movimiento. Esto lo que hizo fue agrietamientos graves en lo que son los muros estructurales y no estructurales, y en algunos casos hasta el colapso de los mismos. Este tipo de casos lo que demuestra es que, pues, si no se hace un buen estudio adecuado, pues se puede llegar a problemas mucho mayores que solo unas fisuras y carbonatación, que si bien estos son muy graves, también la carbonatación es grave, porque, pues, puede llevar al deterioro de elementos constructivos estructurales, y también presentando vulnerabilidad en la edificación como tal. En este caso, pues tocó que se evacuara a las personas por inhabitabilidad de las mismas. Ya les voy a hablar del caso que se tomó y se explican las soluciones, que es el caso de Bogotá. Para el caso de Bogotá, se presentaron varias soluciones, no solo en el sentido de que voy a hacer esto y esto y esto, sino que también se presentaban alternativas dentro de las mismas.
por ejemplo, en el caso de daños estructurales por el tema de las jardineras que adicionaban peso extra, y además de eso presentaban una filtración, se les entregó la opción de enchaquetar la columna en camisa metálica, o también se presentó la solución de que se forrara en fibra de carbono. Para el tema de la cimentación, se realizó, para detener un poco los cambios diferenciales en la cimentación, se presenta lo que es un micropilotaje, y adicional a esto, para reducir el hinchamiento, se presenta una impermeabilización de la zona, tanto de las jardineras como de la parte superior. Adicional a esto, como veníamos hablando, la carbonatación se debió debido a la filtración de agua y la acumulación de CO2 al interior del sótano. Esto que hizo que la copropiedad tuviera que asumir un sistema de extracción y de ventilación del sótano para poder sacar al exterior todos estos gases, y se generaron unos drenajes del mismo suelo, los cuales llevan toda esta agua a un alcantarillado pluvial. Esto con la finalidad de reducir este tipo de comportamientos y este tipo de afectaciones en la estructura. Sin embargo, se pusieron instrumentación como piezómetros y se mantienen en constante monitoreo para pues prevenir cualquier tipo de situación que ponga en vulnerabilidad este edificio. A raíz de todas las soluciones implementadas, porque se hizo una integración de múltiples soluciones, como el encamisado en camisa de carbono, la impermeabilización, los micropilotes, se ejecutaron todos estos. Igual se sigue monitoreando para ver la efectividad, y pues se ha observado que tiene una efectividad alta. Esas son lo que podemos llegar a destacar de este caso. Al respecto de las conclusiones, como veníamos diciendo durante toda la presentación, primero, es una de las características fundamentales para este tipo de proyectos, o en general para los proyectos, revisar qué tipo de suelo tienen, especialmente los límites de Atterberg y la granulometría y resistencia al corte, ya que estos definen los parámetros para hacer el suelo de fundación. Y adicional a esto, pues nos definen cuál de los suelos es de los más, o los que más podemos presentar daño, como lo es el suelo expansivo que venimos exponiendo, o puede ser suelo erosivo, o cualquiera de los otros suelos que presentan grandes desafíos en la ingeniería. El impacto en las estructuras de los cambios volumétricos, como venía diciendo en los estudios, es que presenta fisuras en elementos estructurales que son netamente rígidos, a diferencia de los suelos de fundación. En los casos históricos, destacamos ejemplos o lecciones aprendidas, como lo son en el caso de la calle 47, que son no salirnos de lo estipulado en los casos técnicos, y en el caso de Barranquilla, que es revisar detenidamente la elaboración de recebo compactado, y la construcción, y no presentar soluciones que más adelante van a presentar otros casos completamente diferentes a suelos expansivos, pero son patologías de cimentaciones y de estructuras. Las técnicas de mitigación o métodos de mitigación generalmente es que la fundación, que lo que es la placa superficial, debe ser un poco flexible, mientras que lo que es pilotaje debe ser un cuerpo completamente rígido que permita soportar estos cambios volumétricos de la placa.
Es importante tener en cuenta el control de instrumentación de todos estos tipos de placas, de todos estos tipos de proyectos y ceñirnos a lo que es la norma. Tener una visión muy integral del problema, porque lo que se ha caracterizado es que muchas veces tenemos una visión sesgada que podría definir que la patología es debida a otro tipo de circunstancias cuando es netamente tema de subsuelo. Y pues como venía diciendo, monitoreo continuo. Agregando adicionalmente otra conclusión, también podríamos hablar de los diferentes tipos de ensayos necesarios que se tienen que realizar, como el triaxial, el corte directo y la consolidación de los que hablamos durante la exposición, que son también imprescindibles para evaluar la resistencia y el comportamiento de este tipo de suelos expansivos, ya que sabemos que se alteran bastante en su volumen, ya sea tanto expansivo, ya se reduzcan también en volumen y poder así evitar con estudios técnicos detallados este tipo de problemas que se presentan en los diferentes casos que nos hablaba nuestro compañero, que se pueden prevenir con estudios previos donde se pueda generar buenos tipos de cimentaciones para no presentar tipos de problemas como asentamientos que se ven bastante acá en Bogotá y se pueda mejorar el tipo de cimentación de todos este tipo de estructuras también. Con eso concluiríamos la exposición. Muchas gracias, la profesora.